Giovanni era dulce cuando éramos novios, pero cambió drásticamente después de casarnos. Se jacta de trabajar en una empresa de primer nivel y se enseñorea de mí y de los niños todos los días. Yo quería seguir trabajando después de casarme, pero Giovanni y su padre, Pedro, me ordenaron que lo dejara y me convertí en ama de casa a regañadientes. Una noche, Giovanni me miró y se rió. Has envejecido, ¿verdad? Eras algo mejor cuando nos casamos. Ser ama de casa y hacer el tonto te ha hecho envejecer aún más rápido. Usando a los niños como excusa para ser perezosa, es natural que te hayas vuelto inútil como persona. Ya he tenido suficiente. Divorciémonos. Solté. Giovanni esbozó una sonrisa sórdida. Cría a los 4 niños tú sola. No te ayudaré en nada. Casi me eché a reír. ¿Me había ayudado alguna vez? Pensar que me libraré de esa ruidosa pandilla me hace sentir renovada. Pediré los papeles del divorcio en el ayuntamiento y se los echaré encima. Por ahora puedes decir lo que quieras. Disfrútalo mientras dure. Soy Tamara, una ama de casa de 50 años. Conocí a Giovanni a través de mis padres y me casé con él hace 30 años. Su maltrato verbal ha empeorado con los años y ha sido un dolor de cabeza constante. No era así cuando éramos novios. Giovanni, que se licenció en la universidad y trabaja para una empresa de primer nivel, hablaba a menudo de su trabajo durante las citas. Yo no entendía toda la jerga, pero pensaba que era serio y apasionado con su trabajo. Tras perder a mi padre en la infancia y ver a mi madre pasar apuros, quise casarme con Giovanni, que tenía un trabajo estable, para darle tranquilidad. Crecer sin mi madre cerca fue un gran problema para mí. Por el contrario, Giovanni fue criado por su padre después de que sus padres se divorciaran cuando era adolescente. Como no conocía a mi padre, estaba encantada de tener a alguien a quien llamar papá, aunque no tuviéramos lazos de sangre. Esperaba que nos lleváramos bien como un padre y una hija de verdad, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Después de casarnos, descubrí que Giovanni estaba completamente sometido a Pedro. Muchos de los parientes de Giovanni no son asalariados, sino que tienen sus propios negocios o restaurantes, y Pedro también montó su propio negocio. Giovanni respetaba profundamente a Pedro. Entré en una universidad famosa y en una empresa porque seguí los consejos de papá. Suele decir con orgullo: desde que me divorcié de mamá, papá me crió mientras ampliaba su empresa. Es un hombre increíble. Sí, lo es. Me aseguraré de que mi hijo estudie mucho y entre en el instituto y la universidad de mi alma mater. Trabajé en la empresa de papá durante un tiempo, pero tuve que cambiar de trabajo debido a una lesión, lo que causó problemas a papá. Así que si tengo un hijo, planeo que sea el sucesor de la empresa de papá. Eso es pensar demasiado en el futuro cuando aún ni siquiera estoy embarazada. Antes de tener hijos, podía escucharle y aguantarme la risa, pero después de dar a luz a varias niñas seguidas, Giovanni y Pedro empezaron a tratarme con frialdad. Cuando nació nuestra tercera hija, Pedro visitó la habitación del hospital, miró con desdén al bebé que dormía en la cama y chasqueó la lengua. ¿Otra niña, Giovanni? Tienes una fracasada por esposa. Lo siento, papá. Tamara, si la próxima también es niña, nos divorciamos. Una esposa que no puede producir un heredero es inútil para nosotros. Agotada en la cama tras un parto difícil, no podía dejar de llorar ante sus crueles palabras. Entonces se me pasó por la cabeza la idea del divorcio. Más tarde, cuando nació nuestro hijo Fabián, Pedro se desvivió por él. Giovanni, Pedro y Fabián salían a ver películas animadas y a comprar juguetes, y Pedro le daba una mesada a Fabián, dejando a Fabián confundido y a las hijas quejándose conmigo de Pedro. Cada vez que quemaba ligeramente la comida o caía una mota de polvo después de limpiar, Giovanni se lamentaba dramáticamente y se burlaba de mí. Si este fuera tu trabajo, te despedirían inmediatamente. Debe de ser bonito para las mujeres ser mantenidas por sus maridos y holgazanear en casa todo el día. Ojalá yo también pudiera jugar con los niños y holgazanear todos los días. Oír esto siempre me enfadaba. Yo había querido seguir trabajando, pero nada más casarme, Giovanni y Pedro me ordenaron que lo dejara. ¿Estás seguro de que puedes hacer perfectamente las tareas de tu mujer? Si vas a holgazanear, deja tu trabajo de oficina. Así es, tienes que cuidarme y hacer las tareas domésticas perfectamente. No necesitas trabajar con mi sueldo, que es suficiente para vivir.
Me horrorizaban sus actitudes anticuadas, pero no quería discutir con mi marido ni con Pedro como recién casada, así que obedecí. Cuando Fabián empezó la escuela primaria, intenté reincorporarme al mercado laboral como empleada a tiempo completo, pero en todas partes me rechazaban. La razón era siempre la misma. Al tener 4 hijos, daban por hecho que me cogería vacaciones por enfermedad u otros motivos. Esa es más o menos la razón en todas partes. A regañadientes, me convertí en ama de casa. Y Giovanni me trataba como a una sirvienta, encontrándome constantemente defectos y criticándome por ser un ama de casa inútil. Utilizaba su ajetreado trabajo como excusa para descargar sobre mí todas las tareas domésticas y la crianza de los hijos. A mí no me importaba ocuparme de las tareas domésticas porque era ama de casa, pero si estaba enferma o me faltaba el sueño después del parto, él actuaba como si no tuviera nada que ver con él, sin mostrarme ningún apoyo. Últimamente, me falta el sueño por los llantos nocturnos del bebé. Giovanni, mañana tienes libre, ¿verdad? ¿Podrías cuidar del niño una noche? Por fin tengo un día libre. No me arruines mis preciosas vacaciones. Cuidar del bebé es cosa de mamás. Al menos puedes encargarte de eso. Cuando estaba al límite después de días de solo 2 horas de sueño y le pedí ayuda a Giovanni, que se reía a carcajadas de un vídeo con una cerveza en la mano, me gritó. Otro día, me dijo, ¿quieres consultar sobre los niños? Eres un adulto, piensa y decide por ti mismo. Eres una veterana, ya has criado a 3. No confíes en los demás. Y si llegaba a casa y encontraba los juguetes de los niños esparcidos por el suelo, enseguida se ponía de mal humor. Cuando estoy cansado y llego a casa y veo la casa desordenada, pierdo las ganas de volver a casa. Has estado en casa todo el día, ¿verdad? Debería estar limpia. Lo siento. Fabián estaba llorando y me costó preparar la cena. Ahora lo limpio. Mientras recogía los juguetes, me llovió el sarcasmo de Giovanni. Fabián está malcriado porque tú no eres lo suficientemente estricta. Eres un fracaso. Eso te descalifica como mamá. ¿Mimado? Me pregunté. Fabián solo tenía 5 años. Es natural que se haga valer, pero esos comentarios se sentían como una puñalada en el corazón. Oye, no pongas esa cara. Arruina la comida. Es molesto, así que vete a otra habitación con los niños. Giovanni me hizo un gesto para que me fuera, y nuestra hija mayor, Roxana, lo fulminó con la mirada. Papá, ¿por qué dices eso cuando te estás comiendo la comida que ha hecho mamá? ¿Qué has dicho? ¿Una niña contestándole a su padre? Si vas a quejarte, vete. Roxana, no le digas esas cosas a papá, vamos arriba. Calmé a Roxana y llevé a los niños más pequeños arriba. Una vez en nuestra habitación, Roxana estalló. ¿Por qué te quedas callada, mamá? Deberías contestarle a papá. ¿No te enfada que te digan esas cosas? ¿Por qué no te divorcias? Me encantaría, pero divorciarse con 4 hijos requiere mucho valor. Ganaré dinero a tiempo parcial cuando esté en el instituto. ¿No es suficiente? Sonreí débilmente a Roxana. Gracias, te agradezco el detalle. Mientras acariciaba suavemente la cabeza de Roxana, ella se quedó callada. Roxana, una estudiante de secundaria, parecía sentir que la relación de sus padres no tenía arreglo, así que los días que no tenía planes, se ocupaba activamente de sus hermanos pequeños. Deseaba que Giovanni, como su padre, interactuara más con los niños, pero siempre los trataba como molestias y una fuente de su estrés. Los fines de semana, cuando los niños hacían ruido, se quejaba y me ordenaba que los llevara a algún sitio. Me duele la cabeza. Me siento mal. A pesar de que no le gustaban los niños, cuando visitábamos la casa de los suegros, fingía mimar a Fabián para demostrarle a Pedro cuánto valoraba al heredero, lo cual era hipócrita. Un fin de semana, Giovanni se levantó pasado el mediodía y, al verme almorzando con los niños, anunció: «¿Ves? Estoy cansado, ¿no? Llévate a los niños a algún sitio. Por la noche saldré a tomar algo con un junior del trabajo, así que puedes volver para entonces». De acuerdo. Por cierto, nos han recortado los gastos de manutención este último año. ¿Podemos volver a la cantidad original?, pregunté tímidamente. Y los ojos de Giovanni se entrecerraron. Puedes arreglártelas con $300 para comida y gastos de manutención. Como ama de casa,
Deberías ser capaz de presupuestar mejor. ¿No puedes hacerlo sin una educación universitaria? $300 es imposible. Tu sueldo debe de haber aumentado con las horas extra y el trabajo de fin de semana, ¿no? ¿Por qué se reducen los gastos de manutención? Cuando le cuestioné, Giovanni se puso furioso. Cállate, ¿cómo me gasto el sueldo es cosa mía? ¿Cómo se atreve un ama de casa a discutir conmigo? ¿Quién crees que mantiene este estilo de vida? Dejé de discutir con Giovanni. Ya no podía contar con él. Mientras los niños estaban en el colegio, estudié, obtuve títulos y, en secreto, empecé a trabajar a distancia. Una noche, al cabo de un tiempo, Giovanni llegó a casa apestando a alcohol y se rió al verme. Creía que eras una vieja, pero qué sorpresa, eres Tamara. Bienvenida a casa. Has bebido demasiado, déjame en paz. Pero tú, has envejecido de verdad. Solías verte un poco mejor cuando nos casamos. Estaba furioso debido a la reducción de los gastos de manutención. Últimamente he tenido que cambiar a cosméticos más baratos y hace un año que no me compro ropa nueva. Mientras tanto, él compra con frecuencia trajes y corbatas nuevos, sale de copas todas las noches con el pretexto de agasajar a sus subordinados y compra zapatos y relojes de marca. Con voz temblorosa, apreté el puño y repliqué: yo también quiero vestirme bonito, pero eres tú el que no me da dinero, Giovanni. No culpes a los demás. Es porque holgazaneas como ama de casa por lo que envejeces más deprisa. Se burló Giovanni en voz alta. Siempre durmiendo, sin sentido de la urgencia, utilizando a los niños como excusa para ser perezosa. No me extraña que estés fracasando como persona. El mareo me golpeó por la ira. ¿Quién fue el que me ordenó convertirme en ama de casa a pesar de querer seguir trabajando? Ya estoy harta. Divorciémonos, solté. La cara de Giovanni mostró un momento de sorpresa, pero enseguida sonrió satisfecho. Por mí, de acuerdo. De todas formas, estoy harto de ver tu cara triste. Aceptó fácilmente. Pero cría a los 4 niños tú sola. No te ayudaré en nada. Casi me eché a reír. ¿Había ayudado alguna vez? Siempre había sido yo la que criaba a los 4. Pensar en deshacerme del ruidoso grupo también es refrescante. Absurda de responder, me dirigí a la entrada. Pediré los papeles del divorcio en el ayuntamiento y se los echaré encima, pensé, dándole la espalda a Giovanni. Sonreí desafiante. Por ahora puedes decir lo que quieras. Disfrútalo mientras dure. Cuando le entregué los papeles del divorcio firmados a Giovanni, los cogió con una media sonrisa. ¿Estás segura? No me vengas llorando con remordimientos. ¿Puedes arreglártelas con 4 niños? Has estado viviendo de mí. Mientras yo apremiaba a los niños y hacía las maletas para la mudanza, él se recostaba en el sofá, burlándose en tono de mofa. Vuestra madre dice que trabaja, pero será duro para una anciana manteneros a los 5. ¿Preparados para una pobre vida juntos? Aunque intentes trabajar, te rechazarán por culpa de los niños. En realidad, he empezado a trabajar a distancia. Tengo ahorros de antes de casarnos, y podemos arreglárnoslas si no vivimos lujosamente. ¿Qué? Si empezaste a trabajar, ¿por qué no me lo dijiste? Siempre estabas demasiado cansada o me decías que llevara a los niños a algún sitio porque hacíamos demasiado ruido. Nunca me escuchabas bien. Bueno, da igual. Seguro que tu sueldo es mucho menor que el mío. No me pidas ayuda. Ignorando el sarcasmo de Giovanni, empaqueté en silencio nuestras pertenencias en cajas de cartón. Los de la mudanza vendrán dentro de 3 días a recoger nuestras cosas, así que déjalo como está. Por favor, ocúpate de los papeles del divorcio. Entendido, haz lo que quieras. Llamé a los de la mudanza, cogí solo lo imprescindible y los objetos de valor, y conduje hasta casa de mis padres. Pensaba quedarme allí un tiempo y buscar una nueva casa cuando las cosas se calmaran. Les expliqué brevemente el divorcio a los niños mientras empaquetaba, pero en el coche volví a repasar la situación. Siento que sea tan repentino, pero nos trasladaremos a un nuevo colegio a partir de la semana que viene. Lo siento, a todos. Sí, me encanta la abuela, así que estoy emocionada. No está lejos en autobús. Podemos seguir jugando con nuestros amigos, así que todo va bien.
Los niños intentaron animarme haciéndose los emocionados, casi haciéndome llorar. ¿No echarás de menos vivir con papá, Fabián? La verdad es que no. A papá no le gustamos, ¿verdad? Fabián hizo un puchero. Siempre grita que somos ruidosos o molestos. Cuando está en casa los fines de semana, no juega con nosotros ni nos escucha. No me gustaba estar cerca de él. Cierto, todos nos sentíamos así, mamá. Coincidieron los niños. Su acuerdo me llenó de arrepentimiento. Debería haber tomado antes la decisión de divorciarme. Cuando llamé a mi madre para explicárselo, se sorprendió y se entristeció. Giovanni siempre hacía de buen marido y buen padre cuando visitábamos a mis padres por Navidad, así que mi madre pensaba que éramos felices juntos. La noticia le rompió el corazón. Cuando los niños se fueron a dormir a casa de mis padres, mi madre me dijo: «Tamara, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Ya nos apañaremos con los gastos». «Gracias, pero estaré bien. Aunque, ¿podrías presentarme a un abogado?» «Por supuesto, pero tendrás que esperar un poco ya que ahora mismo estoy al completo. Avísame si hay algo en lo que necesites ayuda, ¿vale?» «Entendido». Las fuertes palabras de mi madre resonaron en mí. 6 meses después del divorcio, mis hijos y yo empezábamos a adaptarnos a nuestro nuevo entorno. Cuando volví a casa de hacer la compra, encontré a Giovanni de pie delante del portal. Llevaba el pelo gris, estaba despeinado, tenía ojeras y parecía totalmente desaliñado. Se abalanzó sobre mí en cuanto me vio con la bolsa, pero me encogí de hombros con frialdad. «¿Quién es usted?» «Vamos, no seas así, soy tu amo». «No tengo amo. ¿Qué quiere mi ex marido en casa de mis padres?», pregunté, apartándolo, y Giovanni empezó a despotricar casi enloquecido. «De repente me han echado de casa. ¿Qué pasa?» «No fue repentino. Habrás recibido varios avisos para pagar el alquiler, ¿no? Si los ignoras, que te echen es inevitable. ¿Por qué debería pagar? Porque eres el inquilino». Al oír el alboroto, una mujer de mediana edad de la casa vecina se asomó por la puerta principal. «Tamara, ¿qué está pasando? ¿Debo llamar a la policía?» «No, no pasa nada. Solo ha venido mi exmarido». La mujer miró a Giovanni y frunció el ceño. «Ah, ese. Tamara, avísame si necesitas algo». Y desapareció en su casa. «¿Qué le has estado contando a la gente sobre mí? Entremos. Estamos causando un alboroto». Ignorando su pregunta, conduje a Giovanni al interior de la casa. En cuanto estuvimos dentro, Giovanni se tumbó en el sofá del salón y se bebió el café que le ofrecí antes de volver al tema. «Esa casa la compró tu madre, ¿no?» «Sí, pero la escritura estaba a tu nombre, Giovanni. Eras demasiado orgulloso para ponerla a nombre de tu mujer. Decías que sería vergonzoso». Giovanni pareció recordar, ladeando la cabeza como diciendo: «Así es». «Pero por aquel entonces eras un empleado normal y corriente sin dinero suficiente para pagar la hipoteca, así que mi madre solía transferir dinero a la cuenta todos los meses». «Ah, es cierto. Entonces dejar de hacer las transferencias de repente sería un problema para mí, ¿no?» «Eres tonto. ¿No lo entiendes?», suspiré, sujetándome la frente. «¿Quién es el tonto aquí? ¿Quién en el mundo sigue pagando la hipoteca del ex marido de su hija?» Giovanni frunció el ceño. «Tu madre es rica, ¿verdad? Si tuviera dinero, podría haber seguido pagando. Es injusto. Las familias deberían ayudarse en tiempos de necesidad. ¿Quién fue el que me dijo que no dependiera de los demás cuando necesitara ayuda con el cuidado de los niños? ¿Y no eres un alto directivo de una gran empresa? ¿Por qué estás tan arruinado?». Al presionarle, Giovanni se puso nervioso y contestó: «Ya sabes por qué. Estaba atendiendo a mis subordinados. Es un deber importante de un superior. ¿A costa de nuestro presupuesto familiar? La época en que redujiste nuestros gastos de manutención coincide con la que empezaste a trabajar horas extras y los fines de semana». Observé. El rostro de Giovanni se puso rígido. Tuve que mantener la comunicación y motivarles para que trabajaran más debido al aumento de la carga de trabajo. «Ah, ya veo. ¿Así que eres amable con los subordinados pero frío con tus propios hijos y tu mujer?». «Los subordinados son diferentes. Son entrañables». «Ah,
Ya veo. ¿Qué te parece esta sugerencia? Si te echan, ¿por qué no te alojas en un hotel de negocios? Tengo unos vales de hotel de una amiga de mi madre que dirige uno. Los ojos de Giovanni se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Me lo darías a mí? Tengo muchos, así que no me importa compartir algunos. Tienes tus momentos generosos. Este fin de semana lo tendré resuelto, así que me vale. De acuerdo. Entregando los vales de hotel que recibí de mi madre, Giovanni se fue de buen humor. Bien, todo listo. Una tarde de fin de semana, mientras veía vídeos de animales con los niños en el salón, sonó el timbre. En la puerta estaban Giovanni y Pedro. Me tragué mi sorpresa cuando irrumpieron en el salón. Pedro observó a los niños relajados y dijo: «Cuidado con esas tonterías, por eso sois tan infantiles». El agradable ambiente de nuestro fin de semana se hizo añicos, y los niños lloraron por la estruendosa reprimenda de Pedro. Entonces Pedro dirigió su ira hacia Giovanni. «Giovanni, ¿de verdad vas a dejar a Fabián con esta mujer? ¿Y eso de que es el heredero? Quiero que luche criando sola a 4 hijos para que se dé cuenta de lo mucho que depende de mis ingresos», declaró Giovanni con arrogancia. «Si quiere un heredero, debería casarme con una esposa más joven y obediente y tener nuevos hijos. Supongo que tienes razón. Encuentra una nueva esposa rápidamente». Su conversación me hizo sentir enferma. Como siempre, solo ven a la esposa como una herramienta para tener hijos. ¿Estáis locos? Giovanni esbozó una sonrisa maliciosa. Hemos venido a exigir una compensación. ¿Qué? Descuidar el cuidado de tu marido mientras te ocupas de los niños es un pecado grave. Tú y los niños me habéis hecho imposible relajarme los fines de semana, causándome estrés. Así que reclamo $10,000 por molestias. Estoy de acuerdo con Giovanni en que una esposa debe dar prioridad a su marido sobre los hijos. Descuidar el cuidado del marido demuestra falta de conciencia como esposa. Tardé un poco en entender las palabras de Giovanni. Pensé que estaban bromeando, pero al ver la intimidante presencia de Pedro, parecía que iban en serio. Empezó a dolerme la cabeza. Quería elogiarme por haber aguantado años con una persona así. Mientras pensaba cómo responder, mamá apareció en la puerta abierta del salón. «¡Qué escena tan animada!», dijo en tono tranquilo. Detrás de ella había un hombre trajeado. Como estaba previsto, mamá había traído a un abogado. Mamá me relevó y miré a Pedro, que se había puesto pálido y temblaba. El hombre antes agresivo parecía completamente distinto. «Hola, mamá de Tamara». «Papá, por favor, explícame la situación», dije. Papá y Giovanni también parecían sorprendidos por el repentino cambio de Pedro. Recuperando la compostura con la aparición de aliados, salí de la habitación, cogí un sobre grande del dormitorio y volví al salón. Después de mandar a los niños arriba con Roxana, dejando solo a los adultos, puse el contenido del sobre la mesa del salón. «Mamá, por fin te ha llegado la hora del abogado. Siento la espera. Ya que tu marido está aquí, ¿podemos hablar ahora de la indemnización y de la pensión alimenticia?» ¿Indemnización? Giovanni parecía desconcertado, y se lo expliqué. Como se alojó en el hotel que le indicamos, al detective le resultó fácil reunir pruebas. Incluso os pillaron muy acaramelados en el coche, lo que dio lugar a muchas fotos juntos. Mientras le mostraba las fotos que demostraban su infidelidad, Giovanni se quedó sin habla. Finalmente, volvió a la realidad y explotó. «Me hiciste alojar en ese hotel solo para que un detective me siguiera. Eso es despreciable. No quiero oír eso de alguien que me ha estado engañando durante más de un año». También puse sobre la mesa el extracto de la tarjeta de débito conjunta. Impactante, gastar más de $10,000 en tu amante. Eras tacaño con los gastos de la casa y me decías que te respetara como ejecutivo, pero como padre y marido eres lo peor. ¿Eh? ¿Qué hay de malo en gastar mi propio salario en mí mismo? ¿Verdad, papá? Después de un silencio, Pedro habló en voz baja. «Así que no eras tú, sino Giovanni, quien tenía la aventura». «Así es. Está montando un escándalo por una simple aventura. Una esposa despreciable». Pedro fulminó con la mirada al despreocupado Giovanni. «Maldito mentiroso». Estalló Pedro. Pregunté tímidamente: «¿Qué has oído, Pedro?»
explicó Pedro con una mirada de desaprobación. Giovanni me dijo que eras tú la que le engañaba, descuidaba a los niños y las tareas domésticas y se lo echaba todo encima. También me contó que amenazaste con llevarte a los niños y te fuiste y vino a pedirme ayuda. ¿Qué? Todo eso son mentiras. ¿Quieres oír las grabaciones de Giovanni con su amante o los insultos hacia mí y los niños? No, prefiero que no. Al igual que tu madre, no tienes remedio, murmuró Pedro irritado. Luego, tras un momento de contemplación, se disculpó profundamente delante de mí y de mi madre. Tamara, te pido disculpas por no haber investigado a fondo y haberme creído la historia del idiota de mi hijo. Por favor, perdóname. ¿Por qué demonios te disculpas con ellas, papá? Pedir perdón a las mujeres es vergonzoso, basta, dijo Giovanni descontento, a lo que Pedro se apresuró a explicar. Escucha, tú también deberías disculparte sinceramente. La madre de Tamara es una gran benefactora para nuestra familia. ¿Qué? ¿No supiste nada de tu hermano el año pasado? Su empresa estaba a punto de quebrar. Creo que he oído algo al respecto. La madre de Tamara compró su empresa el año pasado y se convirtió en la nueva presidenta. Gracias a ella, el negocio se dio la vuelta. Si ahora retira su inversión, incluso la empresa de nuestro grupo se verá muy afectada. Al oír las palabras de Pedro, Giovanni pareció comprender por fin la situación. Su actitud desafiante se transformó en una de pánico y se arrodilló junto a Pedro. Lo siento mucho, no pasa nada. Yo no arruinaría la empresa de tu tío por algo así, pero Giovanni, tienes que asumir tu responsabilidad, dijo mamá con una sonrisa angelical. La señora era tu subordinada. Conozco al presidente de la empresa de Giovanni. Les he informado de lo ocurrido. A partir de la semana que viene, te trasladarán a una isla remota. ¡Qué pena! Justo después de haber trabajado tan duro para convertirte en gerente. Esfuérzate al máximo en tu trabajo. Giovanni, levantando la vista, empezó a llorar como un niño. Es culpa suya. Me sentí reconfortado mirando a Giovanni. Más tarde, con el abogado presente, procedimos a las formalidades del divorcio. Un Giovanni completamente desinflado aceptó pagar íntegramente la indemnización y los ahorros malversados de nuestra cuenta común que yo había exigido. Mamá, como ella misma declaró, informó al jefe de Giovanni de la aventura a través de un conocido común y el jefe, siendo un marido devoto, se puso furioso. La amante de Giovanni dimitió voluntariamente y Giovanni fue enviado a una sucursal en una isla remota. Exigí y recibí una indemnización de la amante a tanto alzado. Al enterarse de que Giovanni se había desviado de su camino de élite, la amante lo abandonó rápidamente. Sin embargo, Giovanni, que había prometido volver a empezar en la sucursal, se enfrentó al ridículo por el motivo de su descenso y, sintiéndose insoportable, renunció a la empresa. Agobiado por una enorme deuda de reembolso y los pagos mensuales de la manutención de sus hijos, Giovanni tiene varios trabajos a tiempo parcial de la mañana a la noche. Alejado de Pedro, lleva una vida solitaria en un apartamento oscuro. Mientras tanto, Pedro, tras enfadar a mi madre, la presidenta, se enfrentó al trato frío de sus parientes y, después de que los empleados se quejaran de su comportamiento tiránico, se enfrentó a una huelga que llevó a su empresa a la quiebra. Ahora trabaja a tiempo parcial en un restaurante, reprendido por un gerente más joven. Mientras Giovanni se ocupaba de su aventura, yo ahorraba dinero trabajando a distancia, compraba una casa de segunda mano y me mudaba con mis hijos. Pero los recuerdos eran demasiado desagradables y no tenía intención de volver. Los niños, ahora libres de Giovanni y Pedro, son notablemente más felices y están más cómodos. Los fines de semana largos vamos a casa de mi madre, disfrutamos cocinando y charlando juntos, lo que se ha convertido en nuestro último placer. Pienso seguir trabajando a distancia y, cuando Fabián sea un poco mayor, volver a buscar un empleo a tiempo completo. Con el apoyo ocasional de mi mamá, quiero vivir feliz con mis 4 hijos.